Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos del 1 al 6. En aquel tiempo, habiendo convocado Jesús a los 12, les dio poder y autoridad sobre toda clase de demonios y para curar enfermedades. Luego los envió a proclamar el reino de Dios y a curar a los enfermos diciéndoles: no lleven nada para el camino, ni bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero. Tampoco tengan 2 túnicas cada uno. Quédense en la casa donde entren hasta que se vayan de aquel sitio. Y si algunos no los reciben, al salir de aquel pueblo sacúdanse el polvo de sus pies, como testimonio contra ellos. Se pusieron en camino y fueron de aldea en aldea, anunciando la buena noticia y curando en todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Recordemos que no solo los sacerdotes y consagrados son discípulos, los laicos, es decir, personas como nosotros que tenemos nuestras familias o que no somos ni sacerdotes ni religiosas, también podemos ser discípulos. Todos tenemos en nuestras mentes ideas de cómo deberían ser las cosas y eso no está mal, pero cuando empezamos a caminar en la fe nos damos cuenta que hay cosas que aprender y otras tantas que desaprender. Vamos a ahondar un poco más en el mensaje de hoy para que analicemos qué nos pide el Señor como familias misioneras frente a nosotros mismos, nuestras familias y la sociedad, desde los siguientes 3 puntos. Primero, el llamado a servir. Segundo, confiar en la provisión que el Señor nos da. Y tercero, el que no te reciba, no discutas con él. Primero, el llamado a servir. Dice el Señor que en aquel tiempo, habiendo convocado Jesús a los 12, les dio poder y autoridad sobre toda clase de demonios y para curar enfermedades. Luego los envió a proclamar el reino de Dios y a curar enfermos. Vamos a analizar este evangelio desde el contexto de la familia. Y para esto, hagámonos la siguiente pregunta. Como familia, ¿tenemos actos de caridad? Es decir, ¿nuestros hijos nos ven ayudar a otros o participamos juntos como familia en algún proyecto para ayudar a los demás? Si las respuestas son más o menos o no, Dios hoy nos está llamando a servirle. Podemos empezar poco a poco. La sociedad de hoy nos llama a pensar más en nosotros mismos, pero Jesús viene a decirnos que amemos al prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Es decir, es casi un mensaje contracultural. Es increíble ver cómo muchas personas con situaciones personales de depresión, cuando empiezan a pensar y a enfocarse en ayudar a los demás, como Dios nos manda, empiezan a sanar esos cuadros depresivos. La ayuda al prójimo va en 2 niveles. En el espiritual, anunciando el reino de los cielos, la buena noticia. Y el material, ayudando en la sanación de los dolores o necesidades corporales. Entonces, miremos cómo estamos en casa. Dentro de nuestra propia familia, hablamos de la esperanza que tenemos, anunciamos esa buena nueva en casa, les hablamos a nuestros hijos acerca de Dios o simplemente nos confiamos de las clases de religión que nuestros niños reciben en el colegio. Esto no es suficiente. Como padre nos corresponde anunciar a nuestro prójimo más cercano, es decir, a nuestra familia nuclear, ese mensaje de esperanza. Para quienes nunca lo han hecho, pueden empezar orando juntos en las noches o leyendo la Biblia, un capítulo del Evangelio de Juan en las noches diario y hablando sobre él. Ahora, en la parte material, es importante velar por las necesidades de nuestra familia, orar y trabajar por la sanación de las enfermedades, pero también es importante revisar como familia qué influencias externas nos están enfermando el alma y deben salir de nuestra casa. Hoy en día estamos expuestos a música, programas de televisión, videojuegos, redes sociales o toda esta clase de información a los que nuestros hijos están expuestos. Entonces, una primera tarea es dentro de casa y luego por fuera de casa. Ya por fuera de casa podemos dar pequeños pasos como preparar un alimento juntos, luego repartirlo en la calle o visitar un hogar de beneficencia de abuelos. La idea es empezar a dar pequeños pasos y pedirle al Señor que nos guíe. Alberto y Diana han sido profesionales muy exitosos. Sus hijos siempre han estado al cuidado de sus abuelos. Tienen un hijo de 5 años y una hija de 13.
Ambos estudian en buenos colegios, viven en una casa grande y materialmente nada les falta. Pero últimamente esta pareja de esposos ha tenido mucho trabajo, por lo que han estado muy distanciados. Llega el día del aniversario y Diana prepara una cena romántica para él, pero él olvida la fecha y ese día se queda trabajando hasta tarde. Cuando llega a su casa, Diana estaba acostada y muy enojada. Al día siguiente, Alberto encuentra una carta donde ella dice que está pensando en el divorcio. Ese día en la tarde su hija se escapa de su casa dejando a su hermanito pequeño solo. Cuando llega Diana se da cuenta que su hija ha estado saliendo con un hombre mucho mayor que ella y que su hermanito estaba solo. Cuando va a abrazarlo se da cuenta de que está viendo unas caricaturas donde el personaje central tiene un cuchillo en la mano tratando de hacer daño a otros. «Dios mío, ¿qué es esto?», pensó ella. «Mi familia se está perdiendo». Apagó la tablet y se fue con su niño para donde los abuelos, quienes le recomendaron hablar con su esposo primero. Apareció su hija mayor, con la cual tuvo una fuerte discusión. Llamó a Alberto y se reunieron a hablar. «Nuestro hogar se está viniendo en picada al suelo. Mis hijos se nos van a perder y nosotros dos ni hablar». Alberto se sentía muy mal por no recordarle el aniversario. Luego de una larga conversación, toman la decisión de continuar juntos, pero de manera diferente. Diana renunciaría a su trabajo y buscaría uno de medio tiempo, y Alberto trabajaría solo en horario laboral. Estaban decididos a trabajar juntos por restaurar a la familia. Estaban atendiendo el primer llamado a servir en su casa, en su familia, a ser pastores de su primer redil, sus hijos. Segundo, confía en la provisión que da el Señor. Dice el Señor en su palabra: no lleven nada para el camino, ni bastón ni alforja, ni pan ni dinero. Tampoco tengan 2 túnicas cada uno. Quédense en la casa donde entren hasta que se vayan de aquel sitio. Muchas veces en las familias nos dedicamos a conseguir dinero, y esto a costa del corazón de la misma familia, pues nos envolvemos en un materialismo ensimismado que es todo yo tengo, yo compro, yo necesito. Y no es que esté mal trabajar para ganar el sustento. Lo que está mal es cuando esto se nos convierte en idolatría, es decir, lo ponemos por encima de Dios y no educamos a nuestra familia a sentir dolor por la necesidad ajena, a poner las prioridades en el orden correcto. Como discípulos y evangelizadores, Dios nos llama a confiar en su provisión, pues el trabajador tiene derecho a su alimento. Entonces hay que tener en cuenta que hay ayudas que brinda la iglesia o que brindan algunas comunidades católicas que se cobran, pero por los gastos que este mismo servicio acarrea. Por ejemplo, un retiro espiritual, un libro, un curso teológico, porque es necesario cubrir los gastos que se generan al dar este servicio. Pero la idea no es ver esto como una opción para enriquecerse. Dios nos llama a confiar en la provisión que Él da. Como evangelizadores y también en nuestra labor como padres en casa, como proveedores. Si tú como mamá le estás sirviendo, dejando opciones de trabajo de tiempo completo por otras de medio tiempo, por dedicarte a sembrar principios y valores en tus hijos, a sembrar la fe en ellos, si tú como esposo has apoyado a tu esposa, hoy Dios les dice: el trabajador tiene derecho a su alimento. Confiemos en su provisión. Si sirves a otros en tiempo, dinero o usas algún talento en la iglesia como el canto y lo haces gratis, hoy Dios te dice: confía en su provisión. En la casa de Diana y Alberto los ingresos disminuyeron significativamente. Se sentaron juntos a pensar en qué gastos se podían recortar y era necesario cambiar a los niños de colegio. Para Diana no fue fácil adaptarse a los niños, ya que antes era adicta al trabajo y pasar a estar en la casa con los niños en principio le generó mucho estrés, y esto sumado a la disminución de ingresos. Además se dio cuenta que quería compartir tiempo con sus hijos, pero no sabía cómo, no los conocía bien. Para ella era más cómodo que cada uno estuviera frente a sus pantallas, incluso lo era para su esposo cuando llegaban las noches. Pero no, iba a hacer el esfuerzo de recuperar a sus hijos, a su esposo. Por recomendación de sus padres decidieron compartir la cena juntos los 4 y contar qué hicieron durante el día. Y luego, después de alistarse para dormir, se reunirían y harían una pequeña oración en familia.
Poco a poco Diana y Alberto iban conociendo más a sus hijos e iban descubriendo que con lo que tenían podían vivir y que si en algún mes se quedaban cortos para asumir sus compromisos, de alguna forma resultaba el dinero. Dentro de las actividades que querían hacer juntos, se acercaron nuevamente a la Eucaristía los domingos y Diana poco a poco iba promoviendo en su familia la disminución de pantallas y aumentando más el tiempo en familia. De hecho, juntos decidieron que los viernes comprarían un pollo o prepararían sándwiches en familia y los repartirían en el centro de la ciudad mientras iban en el carro. Esta actividad sensibilizó mucho a su adolescente con respecto al tema de la droga y a la familia en general, porque se dieron cuenta todos que disfrutaban sirviendo juntos. Diana y Alberto estaban sirviendo en su redil y con su familia estaban empezando a servir afuera. Pero también se dieron cuenta que Dios estaba dando la provisión para vivir la vida de una familia en restauración. Tercero, el que no te reciba, no discutas con él. Si algunos no lo reciben, al salir de aquel pueblo sacúdanse el polvo de sus pies como testimonio contra ellos. Una de las cosas que nos manda hacer el Señor es hablarle a los demás sobre la esperanza que nos abriga, sobre nuestra fe. Aquí no nos manda ni a discutir, ni a imponer, ni a condenar a quien no nos quiera escuchar. Hemos escuchado de personas que discuten con otros por no creer en la Virgen María o por estar en iglesias separadas de la Iglesia Católica. Y a veces pensamos que discutiendo o peleando con estas personas estamos haciendo bien, pero Dios no nos llama a eso. Como padres, por ejemplo, cuando tenemos hijos adolescentes o adultos que se han alejado de la iglesia, muchas veces ocurre que tratando de acercarlos más a la iglesia, los alejamos más de ella. Cuando hay rechazo, nuestro trabajo como padres es interceder por ellos, es decir, orar por ellos y no parar de hacerlo para que sea Dios quien disponga el corazón de nuestros hijos o familiares alejados para que estos vuelvan a Él. Lo mismo ocurre fuera de la familia. No podemos quedarnos callados, pero si hablando hay alguien que no está de acuerdo con el mensaje que llevemos, Jesús nos envía a salir de allí, a no discutir nuestra fe, a sacudirnos los pies. ¿Y qué significa sacudirnos los pies? Que no vas a tomar el desacuerdo de forma personal, no te vas a quedar con el rencor o la molestia de que esta persona no haya estado de acuerdo contigo. Sin embargo, no dejemos de ser testimonio y mostrar siempre la caridad con las personas, sobre todo con estas que nos han rechazado. La invitación de Jesús a sacudirnos el polvo de los pies de aquel pueblo o lugar donde no se acoja su mensaje no significa abandonar a su suerte a quienes han rechazado la salvación. Simplemente es reconocer y entender que estas personas prefieren vivir según la mentalidad de este mundo. Es su proceso. Solo Dios puede cambiarles el corazón y Dios lleva un proceso diferente con cada uno de nosotros. Y Dios nos llama a respetar esos procesos. ¿A nosotros qué nos corresponde? Con misericordia y sin criticarlos o juzgarlos, pues debemos orar por ellos y esperar. Recuerdo una vez leí un comentario en YouTube, en un canal católico, alguien que decía que estaba alejado de la Iglesia Católica, pero que un día vio un católico que realmente vivía su fe, que reflejaba el amor y el gozo y que era muy generoso y pacífico, y ella sintió, yo quiero eso que él tiene, y volvió a la Iglesia Católica, y ya no lo vivió desde la tradición, sino desde la convicción. Muchas veces nuestro testimonio habla por nosotros mismos. Una noche cuando se iban a reunir en la oración en familia, su hija adolescente se resistió. Diana intentó obligarla, pero con cariño Alberto tomó a su esposa del brazo y a solas le recomendó a ella no obligarla, sino más bien tratar de negociar. Una de las reglas que había en la casa era que después de las 8 de la noche todo el mundo se desconectaba de los dispositivos electrónicos. Ese día Diana hizo cumplir la norma de desconectarse de los dispositivos, pero no obligó a su hija a orar. Así que rezaron Diana, Alberto y su hijo menor. Todos tres, junto al rosario que hacía poco habían empezado a orar en las noches, pedían a Dios por su hija. Diana trataba de compartir tiempo de calidad separado con sus dos hijos para conocerlos mejor. Un día, después de 2 meses y de no renunciar a la oración por ella, se dio cuenta de que su hija tenía la necesidad de amigos diferentes y tomaron la decisión de buscar un grupo de jóvenes católicos.
Al cabo de un año, su hija decide regresar a la oración en familia. Si tenemos familia, sabemos que no es una labor fácil, pero vale mucho la pena. Allí es donde debemos ejercer nuestro primer discipulado. Dice en su palabra que los discípulos se pusieron en camino y fueron de aldea en aldea anunciando la buena noticia y curando en todas partes. Los discípulos se pusieron en acción después del llamado. ¿Cómo quieres servirle hoy siendo el primer escenario tu casa? Piensa hoy en una actividad específica sobre cómo puedes hacer vida este mensaje en la vida de tu familia. Hoy la iglesia recuerda a San Vicente de Paúl, el patrono de la caridad, del cual se recuerda una frase célebre que nos es muy útil en el camino del discipulado, tanto en casa como fuera de ella. Cuando no sepamos qué hacer, que como padres nos ocurre mucho, preguntemos a Dios: Señor, si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué harías en esta ocasión? En este camino de discipulado, que Jesús y sus enseñanzas a través de su palabra sean nuestra guía. Oración. Amado Padre, hoy te queremos dar gracias por tu palabra. Gracias porque hoy nos recuerdas el llamado dentro de nuestra casa. Nos llevas a entender que contigo basta y que cuando caminamos en fe, tú nos das la provisión que necesitamos y que con cada uno llevas un proceso diferente, razón por la cual no podemos imponer nuestra fe. Gracias, amado Padre, porque me recuerdas que el primer discipulado que hacemos es con nuestra familia y luego con el mundo. Ayúdame, Señor, a recordar esta frase de Santa Teresa de Calcuta: si quieres cambiar el mundo, ve a casa y ama a tu familia. Que tu Espíritu Santo nos recuerde todos los días que la voz de Jesús debe ser más fuerte en mi vida para dar testimonio vivo de ella con nuestra familia y en la sociedad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, por el Inmaculado Corazón de María y la fuerza del Espíritu Santo. Amén.